Buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Hoy nos vamos a encontrar con un video difícil, complicado por el personaje que vamos a conocer, una figura homenajeada y discutida en misma medida. En la anterior biografía vimos la historia de San Martín, quien fue una mitad importante en la liberación de Hispanoamérica de las fuerzas españolas. Ahora veremos la otra parte, porque vamos a conocer la biografía de Simón Bolívar. Claro que si el contenido del canal es de tu agrado, te invito a suscribirte, que a este espacio lo ayuda a continuar creciendo. Dale al botón rojo y no te pierdas ninguno de los nuevos videos que se suben cada semana. Anteriormente dije que Simón Bolívar es una figura homenajeada y discutida, y vamos a ir viendo por qué se da esto. Pero empecemos por el principio. Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela. Descendiente de una familia de origen vasco, establecida en Venezuela desde fines del siglo XVI, que ocupaba en la provincia una destacada posición económica y social. Hijo del coronel Juan Vicente Bolívar y María de la Concepción Palacios y Blanco. Tuvo 3 hermanos mayores, María Antonia, Juana y Juan Vicente, además de otra niña, María del Carmen, que murió al nacer. Antes de cumplir 3 años, Simón perdió a su padre, fallecido en enero de 1786. La educación de los niños corrió a cargo de la madre. Su crianza le fue confiada a Luisa de Mijares y más tarde a Hipólita. Cursó estudios con maestros como Andrés Bello y Simón Rodríguez. A los 15 años, Bolívar ya era huérfano de padre y madre. Su tío y tutor, don Carlos Palacios, le hizo trasladar a Madrid para continuar con sus estudios. Con tan solo 19 años, el 26 de mayo de 1802, contrajo matrimonio con María Teresa del Toro y Alaiza, regresando a Caracas para dedicarse a la agricultura en las haciendas heredadas. El 22 de enero de 1803, su esposa falleció de fiebre amarilla. Por entonces tuvo amoríos con Anita Lemoyne, natural de Salamina. Simón Bolívar regresó a España y amplió sus estudios con la orientación del marqués Jerónimo de Ustariz, quien le introdujo en la lectura de los clásicos antiguos y modernos, de los filósofos y de los grandes pensadores. Recorre España, Francia e Italia. En el Monte Sacro, en Roma, el 15 de agosto de 1805, juró libertar a su patria. De vuelta en Caracas, en junio de 1807, conspiró contra el régimen realista. El 19 de abril de 1810, los criollos destituyeron al gobernador y capitán general Vicente Emparán, integrando una junta conservadora de los derechos de Fernando VII, eufemismo tras el que se ocultaba verdaderas intenciones de independencia política. Con el grado de coronel, fue en misión diplomática a Londres, donde consiguió inclinar las simpatías del gobierno británico hacia la revolución venezolana. En la misma capital inglesa se entrevistó con Francisco de Miranda y lo invitó a regresar a Venezuela. Cuando ya se perdió la Primera República, debido al fracaso militar, en primer lugar del Marqués del Toro y luego de Francisco de Miranda, quien capituló en San Mateo, los principales dirigentes tuvieron que abandonar el país como exiliados. Le concedieron el pasaporte para Curazao, desde donde viajó a Cartagena de Indias. Fue allí donde publicó el Manifiesto de Cartagena, en el que criticaba la irresoluta actuación de Miranda, que le condujo a la capitulación, y en la memoria a los ciudadanos de Nueva Granada les invitaba a acompañarlo a libertar Venezuela tras explicarles cuáles fueron las causas del fracaso republicano, enumerando entre estas la adopción del sistema tolerante, la disipación de las rentas públicas y el sistema federal. Comenzó una campaña fulgurante a lo largo del río Magdalena hasta llegar a Cúcuta. Desde ahí emprende la denominada Campaña Admirable, que le llevó triunfante hasta Caracas. En Trujillo dictó la proclama de guerra a muerte. Cuando la capital ya estaba reconquistada, Simón Bolívar gobernó mediante 3 secretarías de Estado, pero no se estacionó en Caracas, sino que combatió en Bárbula y en las trincheras. La municipalidad de Caracas le proclamó capitán general de los ejércitos de Venezuela, con el título de Libertador, dado el 14 de octubre.
El 10 de noviembre de 1813 fue derrotado en Barquisimeto, aunque a pesar de todo pudo vencer en Vigirima y en Araure. Venció 2 veces al realista José Tomás Boves en San Mateo y sobre Cagigal, en la primera batalla de Carabobo. Triunfos que no lograron consolidar el ejército de Bolívar. Presionado por Boves, emigró a Oriente al frente de 20.000 caraqueños. En Aragua de Barcelona, Bolívar y Bermúdez perdieron frente a Morales la batalla más sangrienta de la guerra independentista. Proscritos Bolívar y Santiago Marino por los propios patriotas, partieron hacia Cartagena de Indias, luego que el Libertador dictara su célebre Manifiesto de Carúpano. A finales de 1814, Boves falleció y los patriotas fueron derrotados en Urica. Ante las disensiones internas de los neogranadinos, Simón Bolívar renunció y se embarcó con destino a Jamaica, donde dio a conocer su famosa Carta de Jamaica, considerada profética por los alcances visionarios que contenían lo relativo a la política futura de los países hispanoamericanos. De Jamaica pasó a Haití, donde los exiliados venezolanos le nombraron jefe supremo, y con este carácter organizó la llamada Expedición de los Cayos, con los buques y pertrechos facilitados por el presidente haitiano Alexandre Petion. Al frente de dicha expedición desembarcó Bolívar en Juan Griego, Isla Margarita, después de haber librado el día anterior el combate naval cerca de Los Frailes. Fracasada esta parte de la campaña, pese a haber avanzado hasta Ocumare de la Costa, regresó a Haití y con una segunda expedición desembarcó en Juan Griego, extendiendo la acción patriota a otros puntos de Oriente y Sur. El 11 de abril de 1817 tuvo lugar la batalla de San Félix, en la que el general Manuel Piar se alzó con la victoria, puso a disposición de los patriotas los inmensos recursos de Guayana y la importante vía fluvial del río Orinoco. En Angostura, actual ciudad de Bolívar, se asentaron los poderes públicos. Bolívar creó el Consejo de Estado el 30 de septiembre y el Consejo de Gobierno 5 días después. Asimismo, fundó el Correo del Orinoco como medio de difusión de las ideas y acciones republicanas. Estableció contacto personal con el general Juan Antonio Páez en los Llanos y con este y otros jefes patriotas emprendió la conocida como Campaña del Centro, compartiendo victorias y derrotas con Pablo Morillo. Regresó a Angostura, donde instaló el segundo Congreso de Venezuela. El discurso de Angostura es la pieza oratoria más importante de Simón Bolívar. El 15 de febrero de 1819 lo nombraron presidente de Venezuela. Bolívar, hombre de acción, se dirigió en búsqueda de la libertad de Nueva Granada. Desde Apure, con soldados llaneros y oficiales de la Legión Británica, emprendió la Campaña de los Andes, que culminó con la derrota de Barreiro en Boyacá el 7 de agosto. Al huir de Bogotá el virrey Juan Sámano, quedaba libre Nueva Granada. Bolívar creó gobierno en Bogotá, nombrando vicepresidente al general Francisco de Paula Santander. Dictó medidas administrativas y regresó a Angostura, donde creó la República de Colombia con los departamentos de Venezuela, Cundinamarca y Quito. En 1820 firmó ese año un armisticio y un tratado de regularización de la guerra con el general español Pablo Morillo. Cuando este finalizó, se llegó a la batalla de Carabobo, que aseguraba la independencia de Venezuela. Encomendó al general Antonio José de Sucre la incorporación de Guayaquil a Colombia. Cuando esta se consiguió, Sucre se apresuró a liberar Quito, lo que consiguió con la batalla de Pichincha, al tiempo que el Libertador vencía en Bomboná y Junín, preludios de la batalla de Ayacucho, librada por Sucre, con lo que quedaba libre de españoles la América del Sur. En Quito conocía Bolívar a Manuel Sanz, a quien hará su compañera prácticamente hasta el final de sus días. Después de la entrevista de Bolívar y José de San Martín en Guayaquil, auxilió a Perú con soldados y armas. Llegó a Lima, cuyo gobierno le pedía que dirigiera la guerra. El Congreso de Perú le nombró dictador y lograba controlar las intrigas de los propios peruanos al tiempo que organizaba el Estado,
creaba colegios, establecía la Universidad de Trujillo o decretaba pena de muerte para los defraudadores del tesoro público, hasta que se vio obligado a delegar todas sus facultades en Sucre por habérsele suspendido la autoridad para dirigir la guerra en Perú. Después de la batalla de Ayacucho, una asamblea reunida en Chuquisaca acordaba la creación de Bolivia, cuya constitución redactó el propio Bolívar. Cuando iba camino de Venezuela, llamado por el estallido de la Cociata, en Perú le nombraban presidente vitalicio, pero el Libertador no aceptó. Ya en Venezuela, indultó a los comprometidos en la Cociata y sostuvo en el cargo de jefe superior civil y militar a Páez. Disuelta la Convención de Ocaña, Bolívar dictó el decreto orgánico de la dictadura, además de suprimir la vicepresidencia de Colombia, con lo cual Santander quedaba sin autoridad. Ello condujo al atentado contra la vida del Libertador del 25 de septiembre de aquel año. Se salvó físicamente gracias a la intervención de su amante Manuela Sáenz, pero quedó moralmente muy afectado. Bolívar renunció ante el último Congreso de Colombia y partió de Bogotá 11 días más tarde hacia Cartagena. Fue allí donde le dijeron el 1 de julio que Sucre había sido asesinado. Esto terminó por minar la ya resentida salud del Libertador, quien llegó a Santa Marta el 1 de diciembre para trasladarse luego a la Quinta San Pedro Alejandrino en Santa Marta, su última morada. Simón Bolívar falleció el 17 de diciembre de 1830. Simón Bolívar, más allá de las posturas políticas o las ideologías, sin dudas fue una figura de vital importancia en la historia de América del Sur. Espero que el video te haya permitido conocer más sobre su historia. De ser así, me podés dejar un pulgar arriba y suscribirte, que le permita al canal seguir creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.